Hoy tuve una reunión con la Junta de Personal del Sergas, de la atención primaria, de los hospitales, y me trasladaron la convocatoria de una manifestación para mañana, 30 de septiembre, a las 8 de la tarde, desde Pizarro hasta la Farola de Colón. Yo les quiero agradecer la iniciativa. Creo que es fundamental que defendamos la sanidad pública, la atención primaria, la atención hospitalaria, todo lo que sea preciso para tener una buena sanidad pública. La Xunta de Galicia, Feijóo y el conselleiro están haciendo una gestión calamitosa de la sanidad en la ciudad de Vigo, desde el ámbito de la distribución, la atención primaria, falta de personal, tensionar demasiado al personal sanitario, obligándolos a asumir y hacer cuestiones que van más allá de su mera obligación. Y yo le quiero agradecer muchísimo al personal sanitario todo el esfuerzo, pero creo que es notable e importante que le mostremos a la Xunta de Galicia que la sanidad pública y la sanidad de Vigo tiene una gran defensa en la ciudadanía. Y, por tanto, yo sí animo a todo el mundo a que mañana a las 8 de la tarde estemos desde Pizarro, desde el PAC de Pizarro hasta la Farola, pues acompañando y reclamando nuestros derechos de atención sanitaria, nuestro derecho de la ciudad de Vigo para tener una sanidad acorde con la ciudad de Vigo, porque en este momento la política de la Xunta de Feijóo y del conselleiro actual, que a más es de Vigo, es destrozar la sanidad pública. Tienen esa función política, tienen esa visión política y la tenemos que defender. Y esta es una manifestación para defenderlo y, por tanto, yo sí animo a toda la ciudadanía a que mañana a las 8 de la tarde hagamos nuestra manifestación lúdica, con cautelas COVID como es natural, para demandar la sanidad pública, la atención primaria, la atención que los profesionales quieren dar y que la Xunta de Galicia le niega a la ciudad de Vigo. Todos a la manifestación convocada por la Junta de Personal del Sergas en la ciudad de Vigo.